Buenos días con todos y con todas. Agradezco a los representantes de este certamen la oportunidad de poder venir y permitirnos a nosotros como agrupación política Acción Popular efectuar nuestras propuestas en materia laboral. En materia laboral obviamente hay 25 años de paralización, para ser exacto. Las condiciones laborales que se han venido generando en el transcurso de estos últimos 25 años, generadas principalmente, y si todos hacemos una retrospectiva y vemos lo que ocurre, salvo algunas condiciones que se han venido generando a partir del año 2000, en su gran mayoría fueron construidas por el régimen de gobierno del dictador Alberto Fujimori. Y allí tenemos bastantes condiciones, ¿no? Creo que no es una posibilidad establecer una mirada general, hay que diferenciarla, porque en cada una de las temáticas vamos a darnos cuenta que hay debilidades en el tema de protección. Vamos a empezar, y si me permite, me dijo que tenía 10 minutos. Sí, por favor. Voy a empezar entonces por la temática del sector privado. En el ámbito del sector privado tenemos, por ejemplo, algunas innovaciones que se colocó con el término de innovación en aquel entonces. Por ejemplo, el tema de los ceses colectivos, ¿no? La condición de cese con relación a condiciones estructurales, económicas, ¿no? O de alguna materia vinculada a caso fortuito, fuerza mayor, permitió que en la década de los 90 grandes números de trabajadores fueran cesados con simple y llanamente un decreto ley, que era la 26120 en el ámbito público, que es el régimen de la actividad privada, pero pública, ¿no? Y como también en el tema de ceses colectivos basados en el artículo 51 de la norma que establecía el decreto legislativo 728. Sin embargo, por ejemplo, el tema del cese no establecía condiciones como, por ejemplo, que el empleador se encontrara al día en el tema de CTS, que el trabajador haya gozado de sus vacaciones, o que, por ejemplo, el trabajador tenga una situación sociolaboral que generara un daño inminente en la calidad de vida del trabajador. Esos aspectos propiamente hacen que esa medida se torne demasiado draconiana, para ser exacto, porque dañaba o lesionaba la calidad de vida de personas, no solamente del trabajador, sino de sus derechohabientes. Esa condición obviamente amerita que a la fecha establezcamos una revisión de las normas laborales en la medida de establecer condiciones que imposibiliten el daño de derechos fundamentales, porque, para ser exacto, hacia ahí va el marco general de apreciación. El Estado surge con la finalidad de poder dar a los trabajadores condiciones adecuadas que le permitan establecer o sufragar gastos de desarrollo personal. Cuando no tenemos esas condiciones, obviamente no tenemos el crecimiento de un Estado de Derecho adecuado, porque no hay la protección de elementos fundamentales como en el ámbito de la salud, como en el ámbito previsional. Entonces, solamente voy a coger ese tópico del ámbito del derecho individual para luego pasar al ámbito del derecho, del sector público. En el ámbito del sector público, a diferencia del sector privado, creo que hay una ausencia total de consideraciones. La ley Servir, actualmente vigente, es una ley que debemos analizarla y creo que debe establecer una situación de revisión con la finalidad de eliminar ciertos tópicos que están generando limitaciones a los derechos fundamentales de la persona. Vuelvo a señalar que el Estado surge con la finalidad de atender y priorizar condiciones mínimas que son las que permiten a las personas el desarrollo de capacidades. Uno de ellos, por ejemplo, y causa sorpresa para nosotros, es el tema de la limitación de la negociación colectiva y limitándola solamente a condiciones de trabajo y no al tema económico. Condición que nos parece limitante propiamente porque la negociación colectiva tiene ámbitos de desarrollo y uno de ellos, que es prioritario, es el tema de las condiciones económicas. No es la única, claro está, las condiciones laborales también son importantes y creemos que ahí, por ejemplo, hay una poca condición de desarrollo, por ejemplo, en el tema de la seguridad y salud en el ámbito del trabajo. Es una gran ausencia en el sector público actualmente el desarrollo de condiciones que permitan, en el ámbito del trabajo público, la seguridad y salud en condiciones adecuadas. Los comités de seguridad y salud en el trabajo no tienen una constitución y en su gran mayoría en el sector público no están constituidos. En el segundo punto que podríamos abordar en el tema de derechos fundamentales en el ámbito del sector público, podríamos también establecer las limitaciones que tiene o las condiciones que se les ha colocado, por ejemplo, en el tema vinculado
a los procesos disciplinarios. Hay una condición, por ejemplo, que sería importante de revisar, que es el tema de la inmediatez en el tema del proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque la condición de inmediatez le están considerando que el plazo surge a partir de cuando la Secretaría de Comisión de Disciplinario toma conocimiento del hecho. Con lo cual, un trabajador puede estar en un proceso de análisis que puede durar 6, 8 o hasta un año, y recién cuando el documento pase a la Secretaría de Proceso Disciplinario, recién correría el plazo de prescripción. Con lo cual, un trabajador se vería vinculado en un tema de no saber la seguridad jurídica de sus condiciones laborales en el ámbito público. Recordemos que en el ámbito público hay a diferencia del privado, tiene una salvedad adicional. El servidor público hace cumplir la ley, es decir, administra justicia administrativa. Y una limitación en sus derechos de capacidades y tener condiciones como por ejemplo el hecho de ser o no ser procesado administrativamente limita sus posibilidades de libre discrecionalidad sobre los temas administrativos que tiene. Eso, por ejemplo, en nuestra consideración, en algunos otros puntos de tópicos que por tiempo no puedo abordar, son los elementos que nos lleva a analizar muy mesuradamente el tema de la ley Servir, porque no está llegando propiamente a establecer las condiciones de desarrollo en el sector público en la dimensión que consideramos una ley de su naturaleza debería brindar. Fuera de ello, y dejado el último, solamente creo que me quedan 2 o 3 minutos. Te quedan 5 minutos. 5 minutos, gracias. Dejo un gran punto. La legislación se está hablando en la gran mayoría por 4 millones de personas, que son propiamente la población económicamente activa, de las cuales 15 millones son el total, 4 millones en la planilla electrónica. Sin embargo, los 11 millones o 12 millones restantes, 11 millones casi, están en el ámbito independiente. Y ahí hay una gran limitación por parte del Estado. El Estado no está legislando sobre condiciones de seguridad, no está legislando sobre condiciones de pensión, no está legislando sobre ningún tipo. Y ahí hay una deuda social grande, porque para ser exacto, nuestra legislación está regulando condiciones de seguridad sobre el ámbito de derechos fundamentales solamente sobre 4 millones. Y los 11 millones restantes están abandonados a su suerte. Eso es gravitante y eso es una deuda social que el Estado y el Gobierno de Acción Popular con Alfredo Alcocer se va a corregir. Porque, para ser exacto, condiciones de salud, los trabajadores, las trabajadoras del hogar, trabajadores de estiva terrestre, trabajadores de lustrabotas, trabajadores canillitas, todos están establecidos a su suerte. No olvidemos que las cajas de previsión que existían hasta la década de los 90 con fondos que se efectuaban con porcentajes de las ventas fueron eliminadas en la época de la dictadura. Y propiamente esas condiciones han generado que actividades laborales independientes no tengan ni gocen aspectos previsionales, por ejemplo. Hoy también hay una gran limitación. Si ustedes buscan en salud y lo pueden verificar en internet, se darán cuenta que el seguro facultativo está cerrado. Nadie tiene acceso al seguro facultativo en estos momentos en salud. Sin embargo, es un derecho fundamental. Es decir, si hoy una trabajadora del hogar o una ama de casa, que también es considerada para que pueda efectuar un derecho fundamental como el tema de la prevención o la salud, quiere inscribirse, no podría. Y ahí hay un tema a verificar. Creemos que actualmente el Estado, en el ámbito de trabajo independiente, los gobiernos anteriores en estos últimos años no han legislado con esa mirada. Han mirado solamente los 4 millones, han mirado las condiciones y necesidades de las empresas, han mirado solamente ese grupo económico y se han olvidado de la gran mayoría de personas. Y ahí hay una debilidad grande, hay una deuda social como sociedad, ya no solamente como partidos políticos, sino como sociedad, porque debemos reflexionar, los partidos políticos surgen de la sociedad y no hemos dicho nada sobre ellos. Sin embargo, los vemos todos los días en condiciones inadecuadas en las cuales obviamente no corresponden. Por ejemplo, para el tema de reciclaje, nosotros no tenemos ningún tipo de política sobre salud, seguridad y salud. ¿Cómo aplicamos la ley de seguridad y salud para efecto de los trabajadores de reciclaje o segregación? No hay ninguna. Ni siquiera el Ministerio de Salud tiene un protocolo de atención. Y ahí hay una gran limitación, porque termino con una última parte. Nosotros no estamos previniendo situaciones endémicas que podrían generarse mañana, no solamente por ámbitos de trabajo independiente, sino para todos, como por ejemplo el tema de la TBC.
Lima Metropolitana es, a nivel regional, la región que más alto nivel de TBC tiene, y en ámbito de trabajo mayor. Sin embargo, no tenemos ni una política pública de aplicación preventiva en ámbito de trabajo, dejando en condiciones inadecuadas a los trabajadores, tanto públicos, privados e independientes, sujetos a su posibilidad. No olvidemos que hoy en Lima Metropolitana se ha generado el tema del multidrogo resistente, con lo cual si un trabajador asumiera, o una persona cualquiera asumiera eso, simple y llanamente no tiene forma de cura. Esas son las limitaciones que nosotros consideramos a nivel del programa programático de parte de Acción Popular, que son condiciones necesarias de revisión. El tema de la remuneración mínima vital es un tema importante, pero vuelvo a señalar, tiene que pasar por un tema técnico, porque también hay que determinar que lo que estamos buscando es que los 11 millones de peruanos que están en estos momentos fuera de la planilla electrónica sean considerados en políticas públicas que les permitan establecer condiciones básicas de lo que es un derecho fundamental, por el solo hecho de ser ciudadanos, y que a la fecha no tienen consideración. Finalmente, hay un capítulo especial que deberíamos revisar, que es el tema de los trabajadores adultos mayores. Hay una revisión muy especial que tenemos que efectuar en el tema previsional, porque hay muchos trabajadores que llegan a los 70 años y no tienen el número de aportaciones. Sin embargo, es casi como si fuese una posibilidad de que accedan a un derecho fundamental el hecho de haber llegado a 70 años, con lo cual implica que el Estado debe hacer una revisión de los casos antes de, porque son simplemente ahora con la tecnología se puede prever cuál es la carga social que podríamos tener, y prever y establecer mecanismos que le permita al ciudadano acceder a este derecho. No es posible que tengamos personas que ya sabemos a partir de los 65 años o 60 años que no van a llegar al tope de cotización o de aportes, y sin embargo el Estado no hace nada, simplemente lo deja a su suerte. Llega a los 70 años, sale del centro laboral y no tiene acceso a ningún tipo previsional ni de salud. Eso no es digno de una sociedad. Por eso que Acción Popular, en la propuesta de Alfredo Barnechea, en la palabra de campaña que es ahora te toca a ti, el Estado llega para darle al ciudadano lo que le corresponde, sus derechos fundamentales. Muchas gracias.